Vamos a hacer un experimento que es dar el tutorial de 3. La idea es ir teniendo un poco de tareas y de pequeños ejercicios. Un poco un plan tentativo de tutorial. O sea, la agenda es una presentación de nosotros un poco no tanto más extensa. Alguna motivación de grafos, pero si están acá medio que ya están motivados. Algo de análisis exploratorio que va a ser muy básico porque eso requiere a veces otras herramientas que son difíciles de domar. Detección de comunidades y sí la parte que sería aprendizaje automático supervisado, podríamos decir aprendizaje supervisado. Mientras tanto vayan instalando cosas, la internet no está funcionando muy bien, así que si trajeron NetworkX y Pandas, más o menos estamos para casi todo. Scikit-learn, XGBoost porque a nosotros nos gusta mucho, pero se pueden quedar con Scikit-learn. Y Matplotlib es que si quieren plotear algo. Pero bueno, yo me imagino que estas tres la deberían tener instalada, porque es la santísima trinidad del PyData Stack, pero el NetworkX capaz no, traten de instalarlo. Hicimos un link a un dataset acá, que si no también lo podemos compartir de otra forma, algún pendrive o algo. Va a haber breaks, donde va a haber momentos más de hands-on, entonces ahí podemos ir mechando. El link no anda todo junto, hasta acá, con tutorial grafo zip. O sea, no me entraba todo barra, si lo pongo chiquito no se lee. Barra, tutorial grafo, zip, sin espacio y todo junto hasta el zip. Bien, ¿quiénes somos? Joaquín Torré, estudiante de ingeniería de FIUBA, está haciendo el trabajo final en el LAU. Fede Albanese, PhD candidate, que le dicen, que suena cheto. Y yo, que soy investigador de CONICET por ahora. Leandro Lombardi. No duden en preguntarnos, interrumpirnos, todo lo que quieran. Bueno, motivaciones, ejemplos, qué tiene sentido pensar con grafos y no. El ejemplo, también un poco de notación, un poco de nombres. Un grafo esencialmente son dos conjuntos. Un conjunto de vértices o nodos, o como le quieran llamar, puntos, lo que sea, y un conjunto de aristas o links o edges en inglés y otros nombres que ahora se me están yendo. Pero esencialmente lo que es un conjunto de aristas que dice de dónde a dónde van, ¿no? O sea, de qué nodos unen esas aristas. Pueden ser dirigidos, no dirigidos, si uno se acuerda para qué lado van o no. Pueden unirse a sí mismos o no, pero no vamos a entrar en todo ese glosario porque es un poco molesto. Me imagino que todos más o menos conocen esta nomenclatura. Como ejemplo, a mí me gusta siempre mostrar que es el Tube, el subte de Londres. Es un mapa hiper recontra conocido, estudiado por gente de urbanismo, que muestra, obviamente, cada punto es en este caso cada punto es una estación y hay una conexión entre una estación y la siguiente en la red de subtes. Lo interesante de esto es que abstrae la información más importante, que es la conectividad. Dentro de una estación y la otra, ¿a cuál voy? En el caso, siempre uno tiene que tener como presente que hay una abstracción, que hay digamos, un gap, un vacío, una distancia entre la abstracción y la realidad. ¿Está bien? Pero es una abstracción poderosa. Otros posibles ejemplos, que hay infinitos ejemplos, se imaginarán. Acá está ploteado la red de aeropuertos y hay una arista entre ellos si hay un vuelo de uno a otro. Acá está remarcado el hub de Atlanta, como que es uno de los que más vuelos tiene. Y eso nos ayuda a entender cómo se interconectan cosas que en principio están en el espacio y no tienen por qué tener una conexión obvia. También en este caso, el ejemplo de Twitter, que es la única red social que se puede analizar, salvo que uno sea el dueño. Cada punto es un usuario y acá hay una arista si un usuario retuitea a otro. Esto lo voy a pasar un poco por arriba porque Fede va a explicar un ejemplo mucho más claro. Pero en este caso, si se acuerdan, era algo sobre los trolls que atacaban a los investigadores de CONICET, si eran pagos o no eran pagos, y ahora tengo un análisis con eso. Y acá lo que se muestra es una detección de comunidades, de gente que ataca y gente que defiende. Como que hay como una dinámica ahí que es abstraída en la idea de retuitear. Muchos otros ejemplos, por ejemplo, acá hay una red de proteínas en una célula y hay un link entre ellas si una proteína hace algo que lo usa la otra.
se llama un interactoma, y esto también evidencia una estructura que en principio una célula es una sopa de letras, y bueno, esto tiene extrae una conectividad, una estructura. Después, si hicieron el tutorial anterior, vieron spectral clustering. Otra manera es agarrar puntos que están en algún espacio, que ya tienen una distancia entre ellos, y uno con eso puede armar dos grafos muy fácil, o varios, pero dos que son muy fáciles. Uno es el de los vecinos más cercanos. Uno agarra y se fija los 3 vecinos más cercanos, los 5 vecinos cercanos, el K que uno quiera, y conecta de esa forma. Solo conecta uno con lo más cercano. O plantea una distancia de corte y dice, bueno, todo lo que esté menos de un cierto epsilon lo voy a conectar. Son dos maneras bastante directas de armarse un grafo a partir de un espacio métrico. En este, que es uno de los datasets de scikit-learn clásicos, si uno hace eso, como depende qué parámetros elija, va conectando esto, y a veces conecta entre los dos clusters o no. Depende cómo vaya uno modelando eso. ¿Se entiende? Son dos maneras de armar un grafo a partir de datos que en principio son métricos o geográficos, si quieren algo más concreto. Fui para el otro lado. Bueno, otros ejemplos hay en estas. Después compartimos las slides con las URLs. Estas dos, hay bastantes más datasets para jugar y probar algunas cosas. Bien, entonces un poco de análisis probatorio y cuestiones básicas. Si conocen la terminología de grafos, uno o no, la aprendemos ahora, uno puede agarrar de cada nodo y fijarse cuántos vecinos tiene, ¿no? Eso es contar cuánta gente está conectada con el nodo en el que uno está. Y eso, por ejemplo, eso es un ejemplo de una propiedad de un nodo. Y se lo puedo hacer a todos los nodos. Eso vamos a ver cómo uno puede mirar cosas como el histograma de tamaño de esa conectividad. Esa conectividad se llama grado, o se llama degree en inglés, es la cantidad de vecinos. Otra cosa que uno puede hacer es el coeficiente de clustering, que es cada vez que yo tengo dos vecinos, fijarme cuándo ellos dos están conectados o no. Eso me da una idea de cuán interconectada es esa red. Si los amigos de mis amigos son mis amigos o no. ¿Está bien? Eso depende se puede calcular para cada nodo también, y depende del tipo de grafo cuánto va dando. También hay un algoritmo muy famoso, se llama PageRank, que seguramente lo conocen. Es el que dio origen a Google. Hay un chiste por ahí que decía que esencialmente calculan un autovector y se hicieron millonarios. Y acá está ploteado un grafo cualquiera, y el tamaño es el PageRank de ese grafo. Lo voy a tratar de explicar muy brevemente. Lo que uno hace acá es pensar que uno pone un agente en un nodo al azar, y en cada momento ese agente puede ir a cualquiera de sus vecinos con la misma probabilidad. O sea, va a ir caminando, va a ir recorriendo ese grafo completamente al azar. ¿Se entiende? Si uno hace eso muchas veces, lo que va consiguiendo es, a lo largo de un tiempo, eso como que, lo digo distinto. Si uno pone, en vez de uno, pone muchos, ¿sí? Muchos, esos se van distribuyendo a través del grafo y van armando una dinámica de cómo se mueven al azar, y eventualmente lo que termina quedando es lugares donde hay más probable que se encuentren unos y más probable que encuentren otros. Hay algún detalle con un factor de regularización, pero es casi esto. La idea es que ese estado es el estado estacionario de ese proceso. O sea, si uno vuelve a aplicar ese proceso de volver a hacerlos caminar, quedan esencialmente como estaban. Entonces, eso mide cuán probable es que ese nodo termine siendo atractor de esos caminantes al azar. ¿Se entiende? Y eso era lo que lo usaron al principio para rankear páginas. Como si uno va por la web al azar, eventualmente cae en las páginas importantes. Voy a usar este slide, pero voy a explicar una cosa que nada que ver, que se llama el centrality, otra propiedad de los nodos que uno puede usar, que es, uno puede calcular entre cualesquiera dos nodos el camino más corto que hay entre ellos, ¿sí? La sucesión de nodos que va de uno a otro. Y contar para cada nodo ahora cuántas veces el camino más corto entre dos nodos cualesquiera pasa por él. ¿Se entendió? Es un poco rebuscada la frase, pero la idea es que entonces eso te da una idea de cuán importante es ese nodo en la conectividad de la red. Vamos a ver eso en un hands-on. ¿Qué lo hacemos ahora? Sí. Dale. Para pasar a la notebook era... Yo lo paso. Ok.
Capaz es mejor. Bueno, para empezar... Ahí está. El hands-on va a tener como varias partes. La gracia de la primera es que sea algo bien básico para que sea todo el tutorial autocontenido en sí. De hecho, si ven, lo primero que hacemos es importar cosas que cualquiera que está acá... Un poco más de zoom y dame... Ah, ¿Cómo se le hace? Viene y le das un poco más de zoom. Ahí. sí. Ahí está, ¿no? Ahí se ve mejor. Sí. ¿El zip? Sí, dale, escribilo ahí. No sé cómo se llama. Dame un... Pará, ¿querés ir explicando algo mientras yo hago eso? Sí, Dale. Bueno, les voy contando más o menos. Ah, es que no lo puedo hacer. Te tengo que sacar la pantalla. Bueno. Perfecto, ahí lo pueden ver el link y usarlo. Básicamente, como les dije, es para que sea autocontenido el tutorial. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo hacer un grafo en Python, que la verdad que es bastante simple. Todos vieron el link. Más zoom. Más zoom. Ahora sí se ve. Bueno, lo que estaba diciendo es, vamos a ver lo básico de cómo poner un grafo en Python y cuál es una forma amable de usarlo, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que vamos a ver más adelante sobre algoritmos de detección de comunidades y cómo usar esto con Machine Learning y embeddings. Entonces, para poder hacer embeddings con grafos está bueno saber cómo guardar un grafo y para eso es muy útil una librería que se llama NetworkX, que es la que vamos a usar acá. Entonces, primero que nada importamos, son importaciones de librerías que todos acá supongo que conocen. Y ahí básicamente le estamos diciendo, vamos a crear 10 nodos, los nodos van a tener 12 etiquetas, una proporción de 0,3 de la cantidad que va a tener, eso quiere decir que 3 van a tener una etiqueta, 7 van a tener otra etiqueta. Y me armo el grafo, digo cuáles son mis nodos, que básicamente lo defino como una lista. Y también la cantidad de aristas, que es una lista de tuplas. Entonces inicializo y es muy simple como se inicializa un grafo. Es simplemente para que tengan todo acá. Y uno puede plotearlo definiéndoles posiciones, los labels que quiero que tengan, los colores. Y usando la librería Matplotlib y NetworkX puedo plotear un grafo. Eso se puede ver acá. Bien. Entonces, forma simple, tal como decíamos, había una proporción de 3 nodos de una etiqueta, 7 nodos de otra etiqueta. Están las aristas tal como las definimos arriba. Así es como se puede plotear de forma súper simple un grafo. Cosas a tener en cuenta es que cómo sé dónde tienen que ir cada uno de los nodos, cuál es la posición de esos nodos. Hay distintas formas de decidir eso, hay distintos métodos. Una forma puede ser al azar. Otra forma, esto lo estoy definiendo en la línea acá. Acá les pusimos varias formas. Otra forma puede ser ponerlos en círculo, todos los nodos en círculo. Otra forma, que es la que están graficados, es la Spring Layout. La Spring Layout lo que hace es simular como si hubiese resortes entre mis nodos cuando hay aristas. De esta forma, nodos que están conectados van a estar juntitos porque tienen un resorte que los acerca. Y nodos que no están conectados entre sí tienden a estar más lejos porque no tienen esta fuerza atractiva. Esta es una forma buena de ver a simple vista cuáles son como pequeñas comunidades, cuáles nodos se quedan juntos entre sí y cuáles nodos quedan separados entre sí. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos ejemplos con
un poco más de datos. Después hay otras formas como la Spectral Layout, que lo que hace es usar la matriz de autovalores del grafo y a partir de eso realiza los gráficos. Ustedes simplemente cambiando cuál está comentada por la que se está usando, pueden ir probando todos los layouts distintos y ver qué diferencias hay y van a ver las ventajas que tiene uno sobre el otro dependiendo qué es lo que uno quiere observar del grafo. La gracia sería que ustedes vayan probándolo ahora y cualquier cosa nos vayan preguntando. Pero si no, un dataset, y de los más comunes, si alguna vez trabajaron con grafos, es el Zaccarías Karate Club, que es un grafo en donde cada uno de los nodos es una persona que iba a clases de karate, pero ese grupo de karate se partió en dos. Entonces las aristas están entre las relaciones de las personas y uno puede ver cómo la gente que más se relaciona entre sí terminó yendo a un grupo o al otro de karate. Vamos a verlo. Para empezar, este es el... se subió a penitas. Este es el típico grafo en donde se pueden ver a los nodos de las personas y cómo era su relación entre ellas. Y en la siguiente vamos a ver lo mismo, pero le pusimos un color distinto a cada una de los clubs que terminó viendo al final. Entonces, si bien todos eran parte de del mismo club de karate, después terminó habiendo dos y se ve cómo se relacionaban más entre sí las personas que terminaron en un mismo club que los que terminaron yendo a clubes distintos de karate. Ese es el típico ejemplo que se suele usar. Y acá podemos verlo graficado, vemos todo cómo se guarda en un objeto ¿cómo se dice? De NetworkX. Pero nosotros podemos querer estudiar propiedades de los nodos. Entonces para eso va a ser amable tener un dataset de pandas. ¿Por qué pandas? Porque es una forma, bueno, si fuera el tutorial de pandas no te voy a explicar nada, pero es muy útil usar pandas para cuando uno hace cosas de Machine Learning. Es muy amable la sintaxis y la forma de utilizarlo. Entonces, nosotros la información que tengamos de estos nodos, vamos a querer tenerla guardada en un objeto de pandas. Originalmente, ¿qué vamos a tener en este objeto? Bueno, el dataset en sí dice, acá puse un random sample de 5 de mis nodos. Son personas y sé en qué club terminaron. Si terminaron en el de Mr. High o en el otro. Entonces, habiendo dos comunidades, a priori solo tengo esta característica de los nodos. Pero podría gustarme tener más características de los nodos. Como por ejemplo, Leandro mencionó el degree, el grado del nodo. Entonces, con muy poca línea de código, que son esa línea de código, podemos agregar el degree, el PageRank o la centrality, que son los atributos que mencionó, y así irnos construyendo. Perdón que me cuesta scrollear, ¿no? Irnos construyendo un dataset, un data frame con todas las características de los nodos. Lo interesante acá es que cada nodo no es solo ese puntito que teníamos en el grafo original, sino que ahora tenemos la información en tabla de mis nodos. ¿Esto por qué? Porque en casi todo lo que saben ustedes de Machine Learning supervisado, solo miran una tabla. Entonces, es cómo vamos a usar la información del grafo para poder aplicarle algún método de Machine Learning. Esa es básicamente la charla. Cómo combinamos el grafo con una tablita para poder tener mejores resultados a la hora de realizar, en este caso, Machine Learning supervisado. Acá uno puede hacer cosas súper simples como graficar lo mismo, pero el Karate Club, pero el color ahora depende del degree del nodo. Entonces, obviamente, nodos con más aristas van a estar pintados más oscuros y nodos más periféricos tienen colores más claritos. Esto un poco para visualizar un poco cuál es la importancia que van a tener cada uno de mis features al momento que hagamos cosas de Machine Learning. Y por si quieren plotearlas, ya ahí tienen el código. Y hacer un histograma es súper simple porque Pandas es muy amable nuevamente. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, un histograma de los degrees de mis nodos, en donde uno puede ver cómo hay muchos nodos con muy bajo degree y algunos nodos con degree más alto. ¿Bien? Entonces, la última partecita la voy a dejar para más adelante, que es de difusión de las propiedades.
Y ahora vamos a hablar un poco de ya Machine Learning no supervisado y detección de comunidades. Para eso... ¿Cómo va? Ah, perfecto. Sí. Esto estaba yendo para el otro lado. ¿Esto anda? Ahí está. Bien, entonces sobre detección de comunidades, la idea básica que uno quiere acá es, uno tiene un montón de nodos, quiere que nodos muy conectados tengan una misma etiqueta en común. Es decir, que uno pueda encontrar estas líneas punteadas en mi grafo. Es decir, armar esto que están viendo acá. Que puede ser el caso donde cada nodo solo pertenezca a una comunidad o el caso en donde un nodo pertenezca a varias comunidades simultáneamente. Formas para hacer esto hay un montón. Vamos a ver algunas. Como por ejemplo, bueno, esto que decíamos de detección de comunidades. Como por ejemplo, una magnitud muy interesante es la modularidad. La modularidad nos sirve bastante para poder encontrar estas comunidades. La modularidad se define básicamente como la cantidad de aristas que hay dentro de una misma comunidad respecto a la cantidad de aristas que hubiese si fuese la distribución azarosa. Es decir, uno espera que en una comunidad haya muchas aristas dentro de la comunidad y pocas hacia nodos afuera de la comunidad, mientras que si están distribuidos de forma azarosa, tendrían que tener la misma probabilidad. Entonces, uno puede ver que hay mucha modularidad en un clustering si te quedan agrupados los nodos de cierta forma. Entonces, hay varios métodos que usan esta idea. Uno es el de Greeban-Newman, que lo que permite es, uno tiene el grafo original y lo que va haciendo el algoritmo es ir sacando aristas. Así hasta que no queden más aristas. ¿Con qué criterio va sacando las aristas? Bueno, define algo que se llama la centralidad de una arista. Es decir, cuántos caminos mínimos pasan por una arista. Si una arista conecta dos comunidades, o sea, si uno tiene muchos nodos de un lado, muchos nodos del otro y una arista los une, todos los nodos de acá, para ir a los nodos de acá en su camino mínimo, van a tener que pasar por esa arista. Entonces, podemos decir que esa arista va a tener una gran centralidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Se va calculando paso a paso la centralidad de todas las aristas y elimina la arista con mayor centralidad. De esta forma va sacando y uno tiene un dedograma en donde uno puede decir, bueno, quiero tantas comunidades y se puede ir fijando cuál es el corte que uno hace y así obtener las comunidades. Otro método puede ser el método de Lewin, que es un método iterativo en donde se inicializa con un montón de comunidades, una por cada nodo. Todos los nodos tienen como su propia comunidad, están solos. Y la gracia es irlos conectando. Es decir, en cada paso de la iteración, a un nodo se lo asocia a la comunidad de uno de sus vecinos y se fija si eso aumenta la modularidad. Esto se hace muchas veces, se va iterando, se va fijando si se aumenta la modularidad hasta que converge. En el momento que converge, uno puede decir que tiene ya armado sus comunidades. Todo esto lo decimos, pero ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Bien, en particular vamos a estar trabajando con un dataset de citas bibliográficas. No sé cuántos de acá leyeron el resumen de la charla o simplemente vinieron porque había una charla, pero lo que ahí decía es, vamos a trabajar con un dataset de citas bibliográficas que es un paper, es un nodo y está conectado con otro paper si se citan entre sí. Entonces, uno puede presuponer que todos los papers de economías van a estar muy citados entre sí, pero van a citar poco a papers de biología molecular. Entonces, uno puede entender cuál es el tema de un paper simplemente por la conectividad que hay en la red. Sí. No, uno cita al otro. Sí, es dirigido, es un grafo dirigido esto. Nosotros lo vamos a tratar como si no estuviese dirigido porque a fines prácticos
Puede llegar a cambiar, pero no cambia tanto. Y sí, es solo con que exista un lado consideramos la arista. No tienen que existir ambos. Sobre todo porque por una cuestión de tiempo no suele darse eso. Sí. Bien. Hay otros métodos que se los va a explicar Joaquín. Bien, vamos a ver dos métodos más ahora para poder dividir y encontrar comunidades. Puntualmente, Layer Propagation es un método bastante sencillo. No hablamos de complejidad tanto, pero este método es orden lineal, con lo cual es bastante bueno. Después vamos a ver un poco que los tiempos, incluso en un grafo chiquito, relativamente chiquito, o sea, es mediano, como que hay cosas que pueden fallar, pero no es de millones de nodos ni nada por el estilo. Vamos a ver que hay como una diferencia bastante grande en algún sentido. Bueno, Layer Propagation es un método también que encuentra comunidades y como lo ven, básicamente parte del primer paso en la iteración donde cada nodo es una comunidad. ¿Está bien? Y a partir de eso va a tomar en cada iteración una regla de decisión para cada nodo. La regla es, cada nodo va a decir, che, si hay una comunidad mayoritaria en mis vecinos, me voy a hacer de esa comunidad. ¿Está bien? Si tengo, por ejemplo, 3 vecinos que son de Boca y un vecino que es de River, ahora soy de Boca. ¿Se entiende? Entonces la idea sería, para cada iteración, voy a hacer una pasada por todos los nodos, aplicando esa regla de decisión. El orden es aleatorio. Y eso, una vez que se converge, porque llega a un punto que no hay más permutaciones o cambios posibles, se llega a una solución. Es súper sencillo, funciona bien. En algunos casos puede fallar. Una cosa interesante sobre este método es que podemos usarlo de esta manera, donde encontramos comunidades sin ningún conocimiento previo. También podemos hacer que sea semi-supervisado. Esto viene a ser lo siguiente. Si tenemos algunos nodos clasificados en el grafo, podemos tomar esos como comunidades iniciales. ¿Está bien? Entonces aplicamos la difusión, que es como la regla de decisión que les expliqué recién, para el grafo, y vamos a encontrar a cuáles de esas clases pertenecen el resto de los nodos. ¿Está bien? Así que tenemos un caso de aprendizaje semi-supervisado, porque no tenemos como una división de training y test, y tenemos un caso de que algunos pocos están con labels y el resto de la mayoría no. Y queremos ver qué podemos lograr con eso. Otro caso es el de clustering espectral. Entiendo que lo vieron, igual imagino que, no sé si todos fueron para la anterior. ¿No? ¿Veo que no? Ok, lo explico un poco. Fue divertido porque yo no entendía el fantasma, pero es espectral, así que es como un espectro. Yo no lo había entendido eso. Gracias. No tengo muchas luces. Ok. Bueno, una cosa fundamental para los grafos, no sé si fundamental, pero muy interesante, y por eso la damos, es el laplaciano de un grafo, ¿está bien? Es una matriz, esta, tiene propiedades muy interesantes. L es la matriz laplaciana, D es la matriz de los grados, es decir, es una matriz cuadrada, donde en cada elemento diagonal vamos a poner el grado de ese nodo, ¿está bien? Y A va a ser la matriz de adyacencia. Alternativamente, después vemos que A puede ser una matriz de pesos, si tenemos un grafo dirigido, puede ser una matriz de afinidad, si no tenemos un grafo, pero queremos usarlo igual porque nos recopa el laplaciano, y cosas similares. Se llama laplaciano porque hay como cierta analogía con el laplaciano que conocíamos de matemática, tema clásico de secundaria. Entonces, tenemos varias formas. Una es esta, se llama laplaciano combinatorio y es súper válido si lo quieren usar. También son válidas estas. D sigue siendo lo mismo. A con un sombrerito es el vecino de A, que viene a ser la matriz de identidad más A o menos A, depende de cómo lo usen, pero es básicamente algo muy similar y también funciona. ¿Por qué usaríamos una en vez de otra? Por unas propiedades particulares. Por ejemplo, esa de allá no cambia la norma, con lo cual si queremos usarlo para propagar propiedades o cosas por el estilo, puede ser más útil eso, porque no nos escala los vectores. Y de nuevo, una cosa muy interesante de esto es justamente ver el espectro o los autovectores y autovalores de esta matriz. Tiene muchas propiedades, es como el aloe vera, y básicamente la idea sería que
Por ejemplo, en principio, si uno los ordena de menos significativos a más significativos, digamos, autovalores desde el más chiquito hasta el más grande, el primero siempre va a ser 0, por una propiedad sencilla de la matriz que la pueden ver. La pueden ver si la hacen la cuenta, eso quiero decir. Pero después, si el segundo autovalor también es negativo, pero también es 0, significa que el grafo no es conexo, con lo cual simplemente viendo una matriz ya pueden empezar a analizar cómo es la estructura del grafo. Y después, el primer autovalor no nulo, el más chiquito pero no nulo, tiene un autovector asociado, obviamente, y si uno a cada uno de los nodos le asigna el elemento de ese autovector, puede encontrar una solución bastante buena y bastante barata al problema del caso de el corte más disperso del grafo. El corte viene a ser, si tengo que cortar un grafo, es decir, cortar las aristas para dividirlo en dos, ¿dónde lo hago? De manera que no me separe muchas relaciones. Entonces, si yo hago ese método, digamos, de decirle a cada nodo le asigno un elemento que viene a ser su correspondiente, el que le pertenece en ese autovector, y yo los ordeno, puedo encontrar un corte bueno para separar el grafo en dos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, clustering espectral viene a ser básicamente esta idea. Calculamos los k primeros autovectores, armamos la matriz, digamos, con los autovectores, y básicamente a cada punto lo vamos a representar con sus k números de los autovectores, es decir, tenemos k autovectores, cada punto va a tener el que le corresponde el autovector 1, 2 y 3. En este caso tenemos 3, así que cada nodo va a estar en R3. Y después clusterizamos eso. ¿Por qué? Porque la idea es que cada nodo lo podemos representar como un punto en un espacio y va a estar bien dividido por la propiedad esa de los autovectores. Y eso, si clusterizamos ese espacio, que en teoría es mucho más sencillo que hacer el problema de las comunidades, podemos hacerlo con un método lineal, por ejemplo, como k vecinos más cercanos, y asignamos los clústeres a los vértices. ¿Está bien? Y tengo un ejemplo acá. Entonces, básicamente tengo como las afinidades, es decir, cuánto se parece un nodo a cada nodo, y acá están ordenados de cualquier manera, digamos, ¿no? Y vemos que hay obviamente secciones que están, no sé obviamente, pero hay secciones que están más iluminadas que otras, con lo cual son como partes del grafo o nodos que son más similares entre sí. Y una vez que ordenamos a los nodos en base al valor que le corresponde en el primer autovector, con autovalor no nulo, vamos a encontrar que se divide, con lo cual podemos encontrar dos comunidades ahí, ¿sabes? Tenemos como dos partes iluminadas, y si uno fuera a decir, bueno, ¿qué dos comunidades me recomendás que encuentro, digamos, dónde corto? Yo diría corto acá, por ejemplo, ¿sabes? Esto tenía un cosito. Eso de acá. Eso. Y acá tengo el notebook. Sí. Sí, dale, gracias. Ahí está. Entonces, tenemos una parte, la parte 2 de detección de comunidades, y hacemos los imports tradicionales. Agregamos un import más, dos en realidad. Uno es que no está como, si ustedes importan Network X, no aparece, pero si lo importan así, sí aparece. Y después el otro es Community, que está ahí implementado en Louvain, y si no lo tienen, descomentan esta línea y lo ejecutan y debería aparecer. Si usan Linux. Si no usan Linux, no puedo hacer nada. Ok, bueno. Instálense Linux. Bueno, entonces usamos el Cora, que viene a ser un tipo de grafo como el que mencionamos antes, el de citas. Básicamente tenemos como casi 3.000 nodos, es decir, 3.000 papers con 5.000 relaciones, es decir, 5.000 citas. Y eso, después tienen atributos cada nodo, que van a ver después, que se refiere a los tipos de palabras que está en ese paper o en la descripción de ese paper. ¿Está bien? Tengo como unas cosas previas. Y después yo me armé una función de analizar comunidades que vamos a ver ahora brevemente. Acá tenemos, por ejemplo, Louvain, que tardó 6 segundos, que es bastante bueno, la verdad.
Pero, por ejemplo, si usan Label Propagation, tardó muchísimo menos. Imaginen que esto es un grafo de 3.000 nodos, así que si tienen un grafo de 30.000, Louvain no es lineal cuando crece, a diferencia de Label Propagation, con el cual no será, digamos, 10 veces más, sino que será un poco peor, será 20 o 30 veces peor. Está bien, entonces, acá yo lo que hice fue, por ejemplo, puedo sacar un poquito de zoom, analizar, en principio correr el Louvain, que lo hice antes, y además agregué, por ejemplo, en principio, una vez que yo encuentro, pues, se corren, digamos, se corre el método con Louvain, uno puede analizar, bueno, qué comunidades encontró. Entonces, en principio, hay que ver, bueno, claramente va a haber comunidades mayoritarias y minoritarias. Hay que ver, por ejemplo, el tamaño o la cantidad de nodos en cada comunidad. Así que hice un bar plot sencillo. Entonces pueden ver, cada barrita es una comunidad, la altura es la cantidad de nodos, con lo cual vamos a ver que más o menos por acá van a ver que estas son comunidades que son medio irrelevantes. De hecho, si hicieran un plot del grafo, van a ver que muy probablemente sean papers que tienen pocas citas o que no se relacionan al resto, con lo cual están alejados y de hecho están en partes no conexas del grafo. ¿Está bien? Entonces, tal vez a uno le interesaría analizar esta parte. Esta función que me armé hace varias cosas, tal vez demasiadas, pero así soy yo. Entonces, básicamente toma el mapeo, básicamente de cada nodo a la comunidad, toma el grafo, las posiciones. Yo acá hice una cosa, antes hablábamos de que tenemos varios métodos para encontrar las posiciones de los nodos. Yo corrí todos y ninguno me dio algo bueno, así que lo que hice fue levantar el grafo en Gephi y correr un algoritmo distinto, se llama Force Atlas 2, que fue bastante bueno, así que guardé las posiciones en un CSV, levanté eso, que es lo que hice acá arriba, y guardé eso. Simplemente para que se pueda ver más o menos bien, digamos. Entonces, hace el histograma. Otra cosa que hace las métricas tardan un poco, así que... Sí, sí. Poner más zoom. Más zoom, sí. Ahí está bien, más o menos. ¿Sí? Ok, entonces las métricas que tenemos básicamente son el coverage que vimos antes, la performance, la modularidad de Louvain. Es interesante, digamos, Louvain optimiza puntualmente esa modularidad. Es interesante ver cómo el resto funciona con esa modularidad, aunque no la optimicen directamente, y pueden hacer eso. Si quieren jugar con esta función, la pueden hacer. Tienen varios parámetros para eso. Y eso, tienen, digamos, todos los resultados. Acá, por ejemplo, es el grafo de citaciones con, básicamente, cada color es un clúster. Como acá son 100 elementos, lo que pueden hacer es, por ejemplo, poner 19 grupos. Esto lo que va a hacer es juntar comunidades. Entonces, esta es la comunidad que tiene como todos los que estaban en comunidades chiquitas, y estas son las comunidades más grandes, y que tienen un grafo pintado, que básicamente son las comunidades. ¿Está bien? Acá están los otros métodos, si quieren ver. Y es básicamente eso. Después pueden hacer cosas interesantes. Obviamente, si tienen, por ejemplo, información de clases, pueden ver si las comunidades aportan información a las clases. Pueden hacer una métrica, por ejemplo, de ganancia de información o entropía mutua, cosas así. Así que es muy interesante si además tienen información de clases o de features para poder hacer eso. Ahí está. Bueno. Entramos ahora en la recta final del tutorial. La idea es entonces un poco más de explicación. Vamos a ir a la tercera parte de la notebook y ahí sí hacemos más preguntas y tratamos de sacar adelante esta parte. Entonces, en un escenario típico, como comentó Fede, de aprendizaje supervisado, uno tiene una columna y una tabla, y una columna que quiere predecir en función de las otras. Y yo, no sé si es más o menos lo que hacen todos, agarran su algoritmo favorito, le tiran un fit y listo, ¿no? Entonces, lo que queremos contar ahora es qué pasa si nuestra tabla es los nodos de un grafo. O sea, yo tengo en cada fila tengo algunas propiedades, o sea, tengo columnas que son propiedades. Cada fila, además, conozco conexiones entre ellas, ¿sí? ¿Cómo puedo usar eso?
Hay algunos, acá pusimos un paper que lo cuenta en un ejemplo muy claro para los biólogos, ¿no? Ellos se dieron cuenta que había relaciones entre los genes de cuando se expresaban al mismo tiempo, y lo que se dieron cuenta es que querían predecir una cierta propiedad, creo que en este caso es si la mutación es cancerígena o no, y le daba mucho mejor si además consideraban con quiénes conectaban esos genes. Digamos, solo la información de qué era ese gen no alcanzaba, pero digo, no daba tan bien como la versión conectada. Bueno, ellos proponen algo, pero es medio muy a pedal. Después hay otros enfoques donde uno hace difusión de las target que conoce y hace una especie de regresión de vecinos, pero versión grafo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés las dos cosas? Si tenés, porque en muchos casos de las redes que están como ejemplo, eso, uno tiene solo la conectividad. O tiene la tabla y no tiene datos de conectividad. Pero cuando tengo las dos cosas, ¿cómo lo puedo usar? Bueno, una opción es agregar columnas a la tabla, que es un poco lo que explicaba Fede. O sea, si uno tiene la tabla esta, uno puede ir agregando columnas que vienen del grafo. El PageRank, el degree, la centralidad, todas cuestiones que tienen que ver con cómo es ese nodo y cómo está inmerso entre vecinos, cuántos vecinos tiene, cómo se relacionan esos vecinos, el clustering coefficient, etc. Ahora, otra cosa que yo puedo hacer es agarrar una variable que conozco y traérmela de los vecinos también. Entonces, lo pusimos acá como difundiendo, ¿no? Volviendo al laplaciano y volviendo a usar esa idea, es, si yo agarro, ¿vieron cuando uno hace una dilución, como ahí está el café, la leche, o en el calor, cuando uno calienta algo, cómo se empieza a calentar todo lo que está alrededor? Bueno, uno puede armar una versión discreta de eso con el laplaciano del grafo, y de ahí también quizás es el nombre de laplaciano del grafo. Uno agarra la matriz del laplaciano y agarra una función que conoce en todos los nodos, o sea, una columna de la tabla, y la multiplica por esa matriz, y lo que tiene es una versión promediada de los vecinos, como que cada nodo le repartió lo que tenía a sus vecinos. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una corporación maléfica que quiere predecir cuánto gana la gente y conoce quién es amigo de quién, puede usar la hipótesis de que la gente que es amiga de gente con plata tiene plata y la gente que es amiga de gente con poca plata tiene poca plata. Entonces, si conoce algo de cómo alguna variable socioeconómica, la puede promediar para los amigos. ¿Se entiende? O, no sé, quiero predecir si alguien me va a comprar algo. Bueno, pongamos que conozco el ingreso y quiero saber si me va a comprar un auto de carreras. Bueno, capaz él no tiene tanta plata, pero si alrededor de él hay plata, es porque va de impuestos y en realidad tiene un estatus mayor del que parece, ¿no? Entonces, esa variable, en cualquier cosa que yo quiera predecir, que yo piense que influye, que es una variable que responde no solo a un nodo, sino a su entorno, puedo usar esta técnica. Y eso es un poco lo que les queremos enseñar. Es como el plato fuerte, si quieren, de esto, porque lo otro no vamos a llegar. Pero bueno, queda en la notebook para que jueguen. Entonces, acá hay un snippet de código, pero está también ahí, que... y ahora Fede va a contar un ejemplo de Twitter que él hizo, y después vamos a la tercera parte de la notebook. Bien, vamos a hablar un poco de Twitter, porque vende y a la gente le suele interesar eso. Y si a Twitter le sumamos política, vamos a ser un poquito más interesante. No sé si todos acá son de Argentina, pero en 2017 hubo elecciones en nuestro país. En particular hubo elecciones a senador en la provincia de Buenos Aires, en donde había muchos candidatos. Entre ellos estaba Cristina Fernández de Kirchner. Por el oficialismo estaba Esteban Bullrich, por Cambiemos. También estaban de candidatos Massa y Randazzo. Acordarse que en este momento Massa no es el Massa que está en el mismo partido, porque eso es más adelante. Así que sin spoilers, lo que hicimos fue bajar tweets en español en Argentina y que mencionen a alguno de los candidatos, o a Macri o a Vidal, que Vidal es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque consideramos que son importantes. Y la gracia es ver un poco cómo interactuaba la gente en esta red social. Entonces, uno, primero que nada, puede hacerse un grafo, como mencionaron, en donde cada nodo es un usuario y cada arista está dada de si un usuario retuiteó a otro usuario. Entonces, usando Gephi, uno puede plotearlo y
mostrar nodos bien cerca si se retuitearon mucho y bien lejos si no había conexión entre sí. Entonces, uno acá lo puede ver para las PASO, que son las primarias, y también para las elecciones definitivas. ¿Qué es lo primero que uno observa? Bueno, que hay dos pelotas grandes. ¿Qué quiere decir? Hay dos comunidades que concentran la mayor cantidad de usuarios, que hablan mucho entre sí y hablan poco con la otra comunidad. En otras palabras, esta es la representación gráfica de la grieta. Básicamente es gente que no se habla entre sí y habla mucho con gente que piensa exactamente igual. Hay dos comunidades grandes. Una representa a usuarios que son de Cambiemos, otros a Unidad Ciudadana, lo que hoy sería Todos. Y después también uno ve en Aspaso comunidades más chiquitas, como puede ser esta, que es de Randazzo, que tiene su propia comunidad bien alejada de las otras. Está Masa también. Está Verde, es gente que habla de Macri exclusivamente, pero temas de gestión de Macri, porque además de ser momento electoral, es presidente, entonces hay cosas del día a día que también se tuitean. Eso armado una comunidad separada. Y básicamente están estas dos comunidades grandes. Estos pequeños nodos con un montón de usuarios atrás son gente que fue famosa por un día porque tuvo un tweet, la pegó, se hizo famosa. Por ejemplo, ahí hay uno que Cristina Kirchner había puesto, estoy en Mardel, y le retuiteó, estás en Mardel y no en Mar del Plata porque la plata te la robaste. Entonces se volvió muy viral ese tweet y armó como su pequeña mini comunidad. Pero lo interesante acá es que, bueno, para empezar, en las PASO, ¿no?, vemos todas estas comunidades, pero en las definitivas vemos una diferencia. Número uno, los usuarios de la comunidad de Masa son menos. Randazzo ya no está. Entonces uno puede plantearse, bueno, yo tengo un montón de usuarios, tengo datos sobre qué es lo que hablan estos usuarios, puedo querer saber cómo cambian de comunidad. Es decir, intentar detectar panqueques. Gente que estaba en una comunidad y después dijo, no, bueno, en las definitivas vamos a apoyar a otro. Entonces, primero que nada, vemos los porcentajes. El Partido Justicialista es el de Randazzo, en donde hubo un gran flujo hacia otras comunidades, lo cual es esperable en una elección a senador, en donde solo entra gente por la mayoría y la primera minoría, con lo cual salir tercero o cuarto en una elección no aporta nada. Y la mayoría de la gente suele estar en Unidad Ciudadana y Cambiemos. Entonces uno puede pensar, bueno, vamos a aplicar todo lo que vimos de, tengo un grafo, es decir, tengo toda esta red que habíamos visto antes, pero también tengo una tabla. ¿Qué es esta tabla? Bueno, tengo a los usuarios, a cada una de mis personitas, y tengo un montón de características que puedo medir a partir del grafo. El degree, el PageRank, el coeficiente de clustering, etc. También a esto le sumamos un montón de cosas que no voy a hacer mucho hincapié ahora, de NLP, de procesamiento del lenguaje natural, del texto de los tweets para saber si estaban hablando a favor de alguien, a favor de otro, el sentimiento, el tema del que estaban hablando de Macri, están hablando de Santiago Maldonado, de qué tema están discutiendo. Y todo esto para predecir si había saltado de comunidad o no, si había panquequeado. Y lo que podemos ver, si puedo pasar de diapositiva, es el siguiente gráfico. Acá tenemos las curvas AUK, que básicamente cuanto más recto mejor. La línea en diagonal representa un clasificador al azar, que dice que panquequeó no sin mirar nada, totalmente al azaroso. Y tenemos varios modelos que fuimos testeando. Primero un modelo simple en donde decíamos, bueno, si vos estabas en la comunidad de Randazzo Masa, cambiaste de comunidad, no la panqueaste en las selecciones definitivas, que tiene un score mejor que al azar, pero no muy bueno. Pero después tenemos otros tres modelos, que son XGBoost, árboles potenciados por el gradiente, uno entrenado solo con las columnas que representan el texto de NLP y Text Mining, otra solo con las columnas que obtuvimos a partir del análisis de grafos, y otra con todo. Vamos a meterle todas las columnas a ver qué es lo que da. Y podemos ver que el tema no es tan bueno al momento de clasificar como puede ser meterle columnas dependientes del grafo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué piensan que puede pasar esto de que ver el grafo es más importante que ver el tema? Bueno,
En particular, resulta que el PageRank es importantísimo, al analizar el feature importance, es importantísimo para saber si alguien va para cliquear o no. ¿Por qué? Porque tanto Cristina como el que retuitea a Cristina o tuitea algo, hablan del mismo tema generalmente. Entonces, el tema no es tan determinante para decidir dónde vas a estar parado, sino qué tan importante sos en la red. Si sos un nodo muy periférico, vas a tener más chances de cambiar de comunidad que si sos un nodo central, eje dentro de una comunidad. Entonces, eso habla en primer lugar. Después, los features de textos también te sirven. Como por ejemplo, vimos que si hablas de Santiago Maldonado, por ejemplo, ya tenés una decisión tomada sobre a qué comunidad pertenecer, mientras que si hablas de economía, puede ser que cambies de una comunidad a otra. Esto por si hay algún interés político de, bueno, no hablo de Santiago Maldonado, hablo de economía, que es lo que hace que estos indecisos vengan a determinada comunidad. Bien, esto es un poco hablando de 2017, pero como ya vieron, los partidos que estaban ahí, algunos ya no están, otros ya se juntaron, así que vamos a hablar de 2019. En 2019, esto es de la semana en donde fueron las PASO, las elecciones PASO, en donde bajamos un montón de nombres de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, a diputados, a senadores, a legisladores, gente que ocupa cargos mediáticos dentro de la política o que si bien no es un candidato como Carrió, igual forman parte de la discusión política. Bajamos un montón de tweets y ¿qué vamos a ver? Bueno, para empezar vimos la red de retweets, que es la que vamos a usar ahora en el ejemplo, por eso se las estoy contando. Tenemos 1,5 millones de tweets, más de 1 millón de retweets, que es lo que nos permite tener las aristas. Y a partir de esto tenemos más de 200.000 nodos, recién estábamos trabajando con 2.000 con lo de citas, 2 órdenes de magnitud más, que nos permiten armar esta red. Entonces, en esta red, nuevamente, ¿qué vemos? Bueno, hay 2 grupos, porque la grieta sigue estando. Entonces, en amarillo está el oficialista, en azul y en celeste están los opositores, lo que sería todos. Y están pintados de 2 colores. Uno es la comunidad, porque cuando corrimos el método de Lewine, lo detectó como si fuesen 2 comunidades que están muy cerca. En azul oscuro estaría la gente, lo que no son cuentas oficiales, mientras que en la comunidad celeste están todas las cuentas oficiales de la lista de Fernández y obviamente un montón de usuarios que no son oficiales. Sí. ¿Cómo hicieron para clasificar cuentas oficiales y no oficiales? ¿A una mano elegir o no? Los candidatos. La lista de candidatos y ya está. Y estaban todos en esta. Sí. Eso es a mano porque son el nombre de los candidatos. No son tantos igual. ¿Creen que los candidatos criteran más que la gente o es una cuestión de condensación? ¿Cómo? Acá hay un montón de usuarios que son candidatos y hay un montón de usuarios que no son candidatos. Pero no hay candidatos en esta comunidad. Por eso a esta la llamamos candidatos, por más que también sería candidatos y gente. Pensar que estos puntitos de acá, estos son usuarios. Si está todo esto pintado, es que hay un montón. Estos son usuarios que... como mi cuenta, que la que nadie retuitea y nadie sigue. Bueno, gente que nadie la retuiteó, entonces quedó por ahí colgada. Cosas interesantes que uno puede analizar así a simple vista de grafo, por si le interesa, es... Frente de izquierda está mucho más cerca de ser oposición a Cambiemos que a todos. Gómez Centurión y Expert están en un punto medio, pero están más cerca de Cambiemos que de Fernández. Lavagna no está. Un poco de interpretación que se puede hacer de eso es los votantes no suelen ser gente que está mucho en Twitter por su demografía. Y un último detalle que también puede ser interesante es, acá hay 2 comunidades, y si bien para Macri también hay 2 comunidades, la amarilla se encuentra bien centrada, pero porque es la de los candidatos. Pero la que son gente suelen ser más puntos
que una comunidad bien cerrada y bien armada que interactúa mucho entre sí. Lo cual ya plantea una diferencia entre ambos. Bien, detalle de color por si quieren ver. Estos son datos de antes de las elecciones. Entre paréntesis tienen los porcentajes que sacaron en las elecciones finales. Lo otro son la cantidad de usuarios porcentual que tienen respecto al resto. Suele darle bastante bien. No quiero decir que esto reemplaza las encuestas, porque acá uno no tiene en cuenta margen de error ni cómo es la demografía, pero al tener en cuenta 2 órdenes de magnitud más que cualquier encuesta a nivel nacional que se hizo, se puede ver que al menos en los partidos grandes les pega bastante bien. Bien, entonces esto es un poco el dataset que vamos a analizar. La gracia es que lo analicemos, ¿no? Sí. Bien. Para cambiar. Ahí está. Un detalle antes que nada, en la parte 1, al final de todo, si quieren ver, tienen código súper simple para hacer difusión de propiedades entre sus nodos vecinos, y en la parte comentada pueden cambiar de si quieren que sea a primeros vecinos, a segundos vecinos, a terceros vecinos, a quintos vecinos. A quintos vecinos ya ven cualquier cosa, no lo recomendamos, pero guardar propiedades de primeros, segundos o terceros vecinos suele ser bastante útil. Bien, ahora habiendo dicho eso, vamos a bajar un poco y vamos a ver un poco la implementación de todo esto. Acá no les estoy pasando el grafo en sí, les voy a pasar una tabla que ya tiene calculadas las cosas del grafo. ¿Por qué es esto? Porque suele tardar 20 minutos, media hora en calcular la detección de comunidades. Recuerden que el método de Lubin tiene tiempo n log n y cuando estamos tratando de más de 200.000 nodos, tarda su tiempito. Y para este tutorial no era práctico decir, bueno, esperemos 20 minutos y después seguimos. Entonces, para que tengan básicamente código súper simple y puedan replicarlo en cualquiera de sus ejemplos, primero se importan cosas, entre ellas de scikit-learn. XGBoost, ¿por qué XGBoost? Porque XGBoost es un modelo de aprendizaje automático que demostró tener muy buenos resultados para data estructurada así como una tabla y para atributos que son heterogéneos entre sí. Entonces, suele ser simple, suele dar mejores resultados. No siempre, a veces siempre una regresión logística le puede ganar, pero depende mucho, pero suele tener buenos resultados. Entonces, importamos nuestra data de usuarios, en donde tenemos, bueno, el ID del usuario, que es un número aleatorio para identificar a cada uno de nuestros usuarios. Tenemos el label, que es el nombre que se guardan ellos en Twitter. En sí nosotros tenemos un montón más de metadata, desde cuál es el nombre oficial, cuándo retuitearon. Para este ejemplo fácil vamos a tirar un montón de cosas como la geolocalización, etc. Vamos a tener 6 columnas que son los tópicos más importantes de los que se hablaba. En particular el tópico 0 representa qué tanto se hablaba de Vidal en los tweets de esa persona. Cluster es con el método de Lubin que vimos antes hace un ratito, en donde dependiendo del número quiere decir que pertenece a una comunidad o pertenece a otra. Acá vamos a tratarlo como una sola columna que tiene distintos números que pueden ir variando, creo, del 0 al 13. Pero si no, algo que puede ser bastante bueno es usar one-hot encoding con fuzzy variables para poder tener muchas columnas y que tal vez el modelo entienda mejor las distintas comunidades. Sobre todo pensando en que la comunidad 3 no es la que viene después de la comunidad 2, sino que simplemente son 2 comunidades separadas y tienen un número después del otro simplemente porque tenemos que ponerle algún nombre. Pero no es que representa algo de ese orden. Y después hay otras características como puede ser la centralidad del PageRank, etc. Ustedes pueden irlo viendo ahí. Entonces vamos a construir, vamos a separar en train y test, vamos a entrenarlo con uno usando cross-validation y a partir de eso vamos a ver qué también le van a nuestros modelos, viendo features del grafo o viendo features que sean de texto.
Vamos a hacer una exploración de hiperparámetros con Randomized Search CV. En verdad, acá como pueden ver, no lo hicimos porque queríamos que corra bien rápido, por eso dijimos probar solo 2 combinaciones. Pero la gracia es que ustedes pongan un número mucho más alto y que ya tienen cómo es la distribución completa de distintos hiperparámetros para encontrar una buena combinación que de verdad les dé resultados óptimos. Esto es bastante bueno, sobre todo para sumar ese poquito diferencial en el score, que es tan difícil a veces de conseguir y con un par de líneas de código a veces alcanza. Bueno, vamos a tener nuestro random search de hiperparámetros, lo ajustamos con parámetros del train y del test y vamos a querer ver cuál es nuestro mejor modelo, entrenarlo y testearlo. Entonces, nuestro primer caso es simplemente con datos de texto, como si no hubiésemos visto el grafo, básicamente. Solo miramos usuarios, vemos de qué hablan y queremos predecir si van a hablar de Vidal o no van a hablar de Vidal. Vimos de otros temas. Está hablando también de economía, está hablando también de Macri, está hablando también de Cristina, está hablando de corrupción, de economía, de evaluación. Bueno, además de todos esos temas, ¿está hablando de Vidal o no? Esa es la pregunta que le hacemos al modelo. Y la verdad, cuando miramos el AUC, el score del área bajo la curva, da bastante mal, porque da 0,501, 0,2 si queremos redondearlo de forma amable, que es básicamente decir, ¿lo estás haciendo al azar o no estás haciendo mucho mejor que algo al azar? Pero bueno, nosotros podemos después querer entrenarlo bien. O sea, habiendo visto esta clase y habiendo sabido que calcular el PageRank, que todas estas características son útiles. Entonces, habiendo hecho eso y poniéndole acá todas las columnas de nuestro dataset, podemos obtener un score mucho más alto, que lo vamos a ver ahora en el grafo abajo. Solamente quiero decirles que también lo estamos haciendo en este otro caso, con solo datos del grafo y no del texto. Como tenemos los 3 modelos, solo texto, solo grafo y grafo y texto. Hablando de las features con las que entrenamos al modelo. A partir de eso, podemos plotear nuestras curvas ROC, tal como habíamos hecho antes, en donde tenemos... Para que saque un poco el zoom. Ahí está. Entonces, lo que podemos ver, básicamente, es... No, no el puntero. Vamos a usar el mouse. Bien, tenemos varias curvas que desde lejos pueden pensar que son 2. ¿Eso por qué es? Porque como habíamos dicho, cuando entrenamos solo con el texto, que es la línea verde, da casi al azar. Entonces el random, que era la diagonal, la línea negra, está casi invisible porque está bastante tapada por la línea verde. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro modelo de texto es pésimo. Es así de simple. Después tenemos el modelo que fue entrenado solo con features del grafo. El modelo que fue entrenado solo con features del grafo es la curva azul. Lo que nos dice esto es... Hay un montón de información ahí, básicamente. Es un montón la información que está guardada en cómo es el grafo, en qué comunidad está el usuario para decir de qué tema está hablando. Ahí hay un montón de información. Y después cuando combinamos ambas, tenemos la curva roja, que es obviamente la que tiene mejor score. Si no fuese la que tenía mejor score, quiere decir que algo hicimos mal, porque tener un par de columnas más suele dar mejores resultados. Y a partir de eso obtuvimos la curva roja. Uno puede plotear la importancia de cada uno de nuestros atributos. Ok. Bueno, la última idea que quería decirles es la columna más importante es el PageRank, que es el grafo. Así que es importante. En la parte 4, que como empezamos un poco tarde, tal vez no nos da el tiempo, tenemos unos ejemplos de Node2Ec, que es básicamente cómo calcular embeddings con nodos. Vamos a estar por acá por si quieren hacernos cualquier pregunta y básicamente nos permite tener una representación en menor dimensionalidad y matemática de qué es un nodo y de sus vecinos. ¿Está bien? Bueno. No sé si escucharon,
No sé cuánto ustedes estuvieron practicando con estas cosas. La gracia un poco sería de que ustedes prueben hacerlo con el dataset de Cora, con el dataset de citas que les dimos las features, les dimos las aristas. Estaría bueno que ustedes puedan aplicar esto mismo a este otro dataset, sobre todo para fijar ideas y que no quede en algo que me contaron una vez, sino que de verdad es una herramienta que les puede servir en su día a día si trabajan con grafos y Machine Learning. Entonces, si tienen alguna pregunta, vamos a estar pasando por sus computadoras, cualquier consulta que tengan, díganos, y si no, tienen la parte de Node2Eck y embeddings con grafos en el notebook y en las diapositivas.